Buenos días, maestro. Buenos días, buenos días. Vamos a ver. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Vamos viendo en qué diapositiva nos fuimos quedando. A ver, llegamos a la función logarítmica ya, muchachos. Recuerdo que sí llegamos a esa parte, pero no. Perdón, profe, nos quedamos en ¿cómo se llama? En dominio y rango de la función exponencial. O sea, nos quedamos copiando el, ay, ¿cómo se llaman? Esos puntos que nos ponió la función es creciente, interseca o intersecta en el eje Y su dominio son todos los números reales, solo en esos estuvimos. No, entonces no vimos en función logarítmica para nada, no pasamos esa parte, ¿ok? No. Para tenerlo en cuenta. Está bien, entonces vamos a esperar ahorita que se vayan agregando sus compañeros. Vamos a esperar los 5 minutitos clásicos para pasar la lista. No olviden poner su camarita al inicio de la clase, nada más para irlos viendo. Y vamos esperando nada más los minutitos para que se vayan conectando. Ok, vamos bien entonces quienes van quedándose en la clase, porque pues, he visto algunos que no están entrando en las últimas clases. Vamos a ver, el 27 de octubre. Casi llegamos al puente, ya mero.
Profe, sí nos van a dar el puente. El lunes y el martes. Ay, qué bueno, porque según dijo el maestro que no era, ¿cómo se ve? Como el código, que estaba en proceso de... Hasta donde yo sé, lunes y martes se da de manera general. O sea, es de manera general. ¿Ok? El que no se da, que veo que muchos están preguntando, es el día viernes. No sé por qué. Veo que muchos lo están preguntando si también desde el viernes vamos a tener puente. Eso no. Algunas escuelas de la UADY, universidades, repito, universidades tienen, creo que ese puente, pero no sé la razón realmente, porque no se celebra realmente nada, ¿no? El primero y el segundo, pues sí, ya sabemos las razones. Vamos a ver entonces quiénes están acá. Nos falta Andrea, nos falta América. Y se encuentra Arlet, se encuentra César. Betsaida veo que hace falta. Se encuentra, falta Cristel, que ya se agregó Betsaida. Vamos a ir viendo. Se encuentra César, como comento, se encuentra Eduardo, se encuentra Escobar, nos hace falta Elsie, por lo que veo. Okay. Se encuentra... Creo que no hace falta Fernando. Que ya se agregó Fernando, por lo que acabo de ver. Se encuentra Hillary, Jonathan, José Antonio, José Enrique. Falta Karen. Ok. Se encuentra Karimé, Carla, Darisa, Loani, Manuel, Mar, María Fernanda, Mayo, Mayra, Montserrat y Roxana. Ok, voy a pasar entonces la lista, 2 días anotando quiénes son los que hacen falta, por si entran tarde. Entonces, muchachos, vamos a continuar en esta parte. Como ya habíamos terminado de copiar, si no me equivoco, ¿alguien no terminó de copiar la última diapositiva de los puntos de las exponenciales? ¿Alguien que no la haya terminado de copiar la última diapositiva? ¿Todos sí lo lograron copiar? Muy bien. Entonces, vamos ahora a pasar directamente a lo que es la función logarítmica. ¿Okay? Les comento, esta diapositiva es la que hago referencia. Si todos lograron copiar esta, la voy a poner en pantalla grande para que me digan. ¿La lograron copiar? Sí, profe. Perfecto. Ahora pasemos a lo que viene siendo la función logarítmica y veamos las similitudes que tiene la función logarítmica con la función exponencial. Primero que nada, vamos con la definición. La función logarítmica está formada por el logaritmo base A. Notemos cómo aquí, muchachos, nos está hablando de la misma base que se tiene en la función exponencial. Es por eso que era muy importante categorizar cuáles eran las características de la base de la función exponencial, porque si no sabíamos esas características, al llegar a la logarítmica vamos a tener grandes problemas. Que me digan los valores que no puede tomar la base A, muchachos. ¿Qué números o qué valores no puede tomar la base A de una función exponencial? Que me digan cuáles son los valores que no puede tomar la base A de una función exponencial. 0. Ajá. ¿Qué otro? 1. Ok. ¿Qué otros? ¿Qué otros, muchachos? Ya tenemos el 0, ya tenemos al 1. ¿Qué otro valor no puede tomar o valores no puede tomar la función exponencial? No son todos los números reales. No confundan las cosas.
todos los números reales y me dices que no lo puede tomar, entonces la función exponencial no es una función, no es nada realmente. Lo que están confundiendo allá son el dominio de la función. Eso habla, y lo mencioné ayer en repetidas ocasiones, de la X. El dominio habla de la X. El rango habla de la Y. Cuando hablo de la base, hablo del valor de A. ¿Cuáles son los valores que no puede tomar la letra A? Ya me dijeron el número 0, estoy de acuerdo. El número 1, estoy de acuerdo. Me hace falta otros valores que no puede tomar la letra A cuando se trata de la exponencial. Los negativos, profe. Efectivamente, los negativos. No puede tomar ningún número negativo. ¿Okay? Ningún número negativo puede tomar la función exponencial. Y si su primera duda es, pero maestro, hemos trabajado funciones exponenciales como esta, donde hay un número negativo y yo escribí mi tarea que vale -2. A los que les puse -2 y no se las taché se salvaron, pero realmente fue porque no me di cuenta, porque realmente debe ser un número positivo. Y entonces, ¿qué significa ese menos que está afuera? Realmente el menos no está afectando a la base, es como si estuviera así. Es como si implícitamente se estuviera dando así. Entonces la base es el número 2. La base, y vuelvo a repetir, de una función exponencial nunca puede ser negativa, nunca puede ser el número 1, ni tampoco el número 0. Son, de hecho, en cuanto al número 1 y el número 0, ideas que son hasta tontas para pensar cuando se trata de la función logarítmica. Y ya habíamos explicado el por qué es algo tonto considerar al 0 y considerar al número 1. Porque el 0 pues sería una función constante cuando x vale 0, cuando y vale 0, o sea, la línea y igual a 0, y cuando vale 1 sería la función y igual a 1, o sea, sería una recta. Entonces, eso no son funciones exponenciales, ¿ok? Es por eso que no debemos de considerar al 0 y al 1. Y en cuanto a los negativos, no podemos considerar a una base negativa porque ya había explicado que eso da como respuesta a radicales de números negativos. Y como estamos trabajando en los números reales, no en los números complejos, no podemos utilizar a ese tipo de radicales, ¿ok? Entonces, por eso la base no puede ser ni el número 1, ni el 0, ni cualquier número negativo que se les venga en la mente. Pero, ojo, existen funciones exponenciales que por fuera de la base tienen al número, bueno, al signo menos para poder estar trabajando, ¿ok? Al signo menos lo tiene por fuera de su base, no está contabilizada en su base. Entonces, teniendo este criterio y esta categoría, nos está dando entonces la función logarítmica de igual manera esta condición. A tiene que ser positiva, tiene que tenerse una base positiva, muchachos, que sea mayor a 0 y distinto de 1. Fíjense que es la misma condición que tiene la función exponencial. No puede ser su base igual a 0, tampoco puede ser 1 y tampoco pueden ser números negativos. Tiene que ser positivo. Entonces, démonos cuenta cómo acá ya empiezan a tener similitudes la función logarítmica y la función exponencial. Tienen hasta este momento la misma condición. Ojo que todavía no he hablado del dominio y del rango. Todavía no he hablado de esas dos cosas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Solamente con esto alguna duda, muchachos? Consideraré que no. Bien, pasemos entonces a lo siguiente que va a estar relacionado con todo eso. Otro detallito que tenemos acá es que tiene también esta misma relación. Cuando el valor de A, muchachos, es mayor a 1, es creciente la función logarítmica. Casualmente, también cuando teníamos el valor de A mayor a 1 en la función exponencial, nos daba una función creciente. Fíjense cómo entonces aquí vuelven a relacionarse con esta característica. En el caso de cuando están los valores entre 0 y 1, la función logarítmica es decreciente. Casualmente, también la función exponencial es decreciente en este intervalo de 0 a 1, cuando tenemos valores de 0 a 1 en cuanto a la base. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda?
¿Ninguna? Ok, más vale que si estoy preguntando, muchachos, es porque luego vienen cosas medio feitas y es por eso que necesito que todo quede claro al momento de que pasemos a las cuentas. Y aquí es pura teoría. Antes de que pasemos a las cuentas, sí necesito que todos pues haya quedado claro en esta parte. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora, ya tenemos la forma, entre comillas, de escribir un logaritmo. Esta es la forma de escribir el logaritmo. Pero nos hace falta entonces ver un ejemplo de cómo es un logaritmo en este caso. Bueno, para empezar, yo tengo que tener una base establecida que cumpla las condiciones de que sean mayor a 0, ¿ok? Distinto de 1, que no sea negativo. Por ejemplo, podemos escribir la base igual a 2, algo sencillo. Entonces, f de x igual al logaritmo base 2. Fíjense que el 2, y eso es algo muy importante, no está a la misma altura del logaritmo, está como que por abajo de x. Ojo, que escribir esto que acabo de escribir no es lo mismo que escribir esta cosa. Porque a veces me echan a perder las cosas por pensar que estas dos cosas son lo mismo. Estas dos cosas no son lo mismo. ¿Ok? Esta es un logaritmo base 2 de x y este es un logaritmo base 10 de 2x. Eso después lo voy a estar explicando, pero deben tener en cuenta que estas dos cosas no son iguales. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces X sería como la potencia del 2. X sería como la potencia de 2. Sí. Más adelante vamos a ver la condición que tiene. Ahorita vamos a ver un pequeño criterio, pero sí, no es como que realmente aquí esto funcione como su potencia. Ojo, pero casualmente sí va a ser algo que vamos a ver relacionado con la función exponencial, que esta va a ser la inversa de esta cosa que está acá. Vamos a ver que estas dos cosas, como dice el compañero, su potencia, entre comillas, van a estar muy, pero muy relacionadas. ¿Ok? Y dense cuenta cómo aquí sí funciona como su potencia y aquí no es como que funcione como su potencia, pero sí está bajito. A este, por si no saben cómo se les llama a los números que están por debajo, se les conoce como subíndices. Recuerdo que lo habíamos visto en lo que viene siendo, ¿cómo se llama esta cosilla? En sucesiones recurrentes. ¿Puedo borrar, muchachos? ¿Me dicen? ¿Puedo borrar, muchachos? Estoy copiando, profe. Ok, no voy a dejar esto que salga, que es lo importante. ¿Cómo dijo que se puede leer esa expresión, profe? F de X igual a ¿qué? Este de acá, 10. Sí, ¿el primero o el segundo? el primero. El primero. Este se lee como logaritmo base 2, porque es la base de x. Este de acá se lee como logaritmo. Cuando no te da la base, se intuye que es base 10. ¿Ok? Logaritmo base 10. Eso después lo vamos a estar conociendo. De 2x. Solamente quería mencionar que las dos cosas no son iguales, porque a veces me escriben dos cosas así y piensan que es lo mismo. ¿Me avisan o terminen de copiar? Ya, profe. Muy bien. ¿Todos los demás igual? Bien. Sí, profe. Vamos entonces a lo siguiente. Ahora viene un detallito muy, muy importante que está relacionado justamente a por qué estas cosas, estas dos, la función logarítmica y la función exponencial, tienen estas relaciones. Ahorita vamos a ver el por qué.
realmente es porque la función logarítmica es la inversa de la función exponencial y viceversa. La función exponencial también es la función inversa de la logarítmica. ¿A qué me refiero con esto? Si nos fijamos en las gráficas que están apareciendo casualmente acá, dos, por si no lo habían notado, tienen cierta peculiaridad. Vamos a considerar ahora como un eje a esta línea que está acá. Y notemos cómo estas dos rectas, bueno, no rectas, estas dos curvas que se están formando, la de f de x igual a la x y la de f de x igual al logaritmo base a de x, están siendo similares, por así decirlo. Como que están siendo muy, muy parecidas, de tal manera que están reflejándose como si fueran, entre comillas, un espejo. ¿Se puede notar eso, muchachos? Es como si fuera un espejo lo que está haciendo que se refleje la función. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sí. Muy bien. Eso es lo que está haciendo entonces una función logarítmica. Está funcionando como el espejo de una función exponencial. Entonces, si yo les doy una función exponencial, ustedes pueden buscar la función logarítmica que está asociada, ¿okay?, a dicha función exponencial. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, la función exponencial f de x igual a, vamos a ver, 4 a la x, esta sencillita, yo puedo buscar lo que viene siendo la función logarítmica que está asociada. Vamos a llamarla g de x. Su función inversa va a ser logaritmo y escribo simplemente su base, base 4 de x. Estas dos están íntimamente relacionadas, son, o entre comillas, vamos a decirlo así, son como que sus funciones espejo, entre comillas, vamos a decirlo así. Realmente el nombre son funciones inversas. ¿Okay? Estas dos se les conoce como formalmente funciones inversas. Y vamos a estar haciendo ese tipo de reflejo, por así decirlo. ¿Hasta aquí alguna duda? Que vayan diciendo si tienen dudas, muchachos, para que yo sepa. Profe, y en la calculadora se tiene que, o no se usa, bueno, me imagino que sí, ¿no? No he mencionado la calculadora porque estamos conociendo teóricamente qué significa esto. De por sí, poner logaritmos en la calculadora es un dolor de cabeza. En las calculadoras es un dolor de cabeza poner logaritmos. De hecho, tendríamos que convertir los logaritmos a un teorema que se le conoce como teorema de cambio de base de logaritmos. Es un rollazo tremendo, o sea que no vamos a utilizar la calculadora como tal científica, nos vamos a estar pasando a GeoGebra, que es más sencillo de utilizar. ¿Okay? Hasta este punto, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una, pero no sé si lo explico y no lo capté. ¿En qué convierte esas dos funciones que puso? ¿Qué hace la diferencia que uno se vaya del otro lado? ¿Qué la convierte? Es una gran pregunta, de hecho. Lo iba a explicar después, pero es una gran pregunta. Vamos a ver. Vamos a tomar la función f de x igual a 4x y vamos a hacer la tabulación. Después la voy a volver a explicar, pero es nada más para que se responda esa duda en este momento. Yo voy a dar 3 valores de prueba, ¿ok? Tenemos el valor 1, que es el clásico, el valor 2 y el valor 3, para no irnos con números muy grandes. Lo que hace la función exponencial, ya vimos, que es tratar de, por ejemplo, elevar esto a la potencia. O sea, 4 a la 1 va a ser 4. 4 a la 2 ya sabemos que es 16. Y 4 a la 3 es 64. ¿Ok? Eso está siendo lo que viene siendo mi función exponencial. Hasta ahí creo que no hay ninguna duda. Me vayan diciendo, por favor, para que yo sepa si todos estamos pues en lo correcto en esta parte. Ninguna, profe. Muy bien.
Ahora, ¿qué es lo que hace el logaritmo? El logaritmo realmente toma, por así decirlo, otra cuestión, porque aquí nos damos cuenta que está formulado, entre comillas, de diferente manera. Vamos a escribir g de x igual a logaritmo base 4 de x. Vamos a poner los valores de x y los valores de y. Y esto es lo que va a hacer, y aquí vamos a ver qué es lo que está haciendo o convirtiendo esta cosa de diferente manera. En los valores de x, muchachos, yo voy a tratar de tomar, entonces en este caso, los mismos de hace ratito y veré que no me va a dar nada porque no lo conozco. ¿Okay? Esto no es como que se estuviera elevándose esto a la x, por eso dije que no es tan así, pero se pudiera visualizar de una manera. Yo voy a tomar la idea siguiente. Por ejemplo, si yo ya sé, muchachos, que un número, por ejemplo, 4 elevado a una potencia me da, por ejemplo, 4, ¿cuánto creen que vale x? ¿Me digan aquí? 1. 1. ¿Okay? Y entonces ya tendríamos que x vale 1. Lo que está haciendo el logaritmo no es como tal calcular una radical, porque si vemos, de hecho, en la gráfica, ahorita vamos a mostrar la gráfica, los valores de x que están relacionados con esto son los siguientes. Las voy a poner de golpe para que medio entendamos qué es lo que está haciendo. Es el 1, el 4, y si no me equivoco, en este caso está haciendo referencia al número 16. ¿Ok? Este me va a dar, si no me equivoco, ahorita les voy a mostrar más o menos el por qué. Nos da esto nos va a dar 0. Esto nos va a dar, en este caso, 1. Y esto nos va a dar, en este caso, lo que viene siendo 2. ¿Ok? Perfecto. Ahora, lo que hace el logaritmo, muchachos, es como que tratar de buscar cuál es el valor que está acá, de tal manera que me dé esta respuesta. Es al revés, por así decirlo. Es lo que está haciendo el logaritmo, es como que convertirlo al revés. Por ejemplo, si yo te digo 4 elevado a la x me da 0. ¿Cuánto vale x, muchachos? Para que esto me dé 0. 0, profe. ¿Ok? ¿Seguros? O vámonos por uno más sencillo, porque este está medio rarito. Vamos entonces con uno más sencillo. De todos modos, como les digo, más adelantito lo vamos a volver a visualizar, nada más para que quede claro. Si yo tengo, por ejemplo, 4 a la 2, de hecho, aquí, sí, 4 a la 2, ¿cuál es el número que, digo, 4 a la x, cuál es el número que elevado a la x me da 16? Pues viene siendo 2. ¿Cuál es el número que elevado a la x me viene dando lo que viene siendo 4? Pues viene siendo 1. Lo que hace la x en el logaritmo es tratar de buscar cuál fue la potencia a la que se elevó algo para obtener las respuestas de lo que viene siendo las exponenciales. Nos está dando, como quien dice, los valores contrarios. Dense cuenta cómo acá las x están dándome de este lado y aquí las x me están dando en el lugar de y. Aquí lo que me está dando en el lugar de y eran los valores que estoy poniendo en las de x. Es por eso que hace que se quede de manera contraria. Vamos a... Terminamos de copiar esto, tomen un screen o algo así para que pase directamente a GeoGebra. Así les muestro una vez cómo graficar el logaritmo y cómo graficar la función exponencial y notar esos valores un poquito más claros. Avísenme cuando terminen de copiarlo, le tomen el screen o algo así. De todos modos, como les vuelvo a repetir, esto después lo voy a volver a mencionar cuando lleguemos como tal al logaritmo, tal cual como se utiliza. ¿Están copiando o de plano nadie está copiando para que directamente pase? Ya, profe. Ok. Vamos entonces directamente a lo que viene siendo el GeoGebra. Vamos a abrir GeoGebra.
Y primero vamos a poner la función exponencial y vamos a situar algunos puntos importantes. ¿Ok? Voy a situar estos puntos importantes porque va a ser lo que nos va a servir para poder entender cómo funciona la función logarítmica. Pues vamos con f de x igual a 4 a la x, que es el que estábamos trabajando. ¿Okay? ¿Cuáles son los valores que voy a trabajar? Vamos a trabajar el punto 0,1. Acá vamos a darle su propiedad para que se puedan visualizar el valor y se entienda un poquito. Vamos a trabajar, por ejemplo, el valor en 2,4. ¿Okay? Es 2, no, es 2, en este caso, 1,4, ¿no? 1,4. 2,16. 2,16. Vamos a ponerlo acá valor. Y el 64, pues no lo voy a poner porque sí está muy lejos. 2,16. Ok, vamos a visualizar el rótulo. ¿Dónde está esa cosa? Es acá. Ahora, aquí sí necesito que se fijen cómo realizar lo que es la partecita del logaritmo. Para poder calcular o escribir la función logarítmica, yo le pongo el nombre de la función, g de x, por ejemplo, le pongo igual y escribo con mi teclado log, tal cual. Automáticamente les va a salir una barra de comandos, como pueden notar. Vamos a apretar al primer comando. A este le vamos a dar clic. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Sí o no? Creo que sí. Al apretar el primer comando, este sirve para poner la base. ¿Qué base estamos trabajando en este ejercicio, muchachos? Base 4. Base 4. Y aquí donde está la X, vamos a poner simplemente la X porque todavía no estamos trabajando funciones logarítmicas modificadas. Entonces vamos a poner solamente la X, ya tenemos esta de aquí. Y ahora vamos a situar algunos puntos clave de lo que viene siendo esta función logarítmica. Vamos a ver. Si yo tengo 4 elevado a una potencia que no sé, ¿cuánto debió haber valido la potencia para que me dé como resultado 1? 0. 0. Entonces, el punto o el primer punto que vamos a situar que está relacionado con esa función logarítmica es el 0,1. ¿Ok? El 1,0 es el revés, 1,0, porque es lo que nos dio como resultado. Este nos estaría dando como resultado. Es siempre como quien dice, tratar de visualizar lo contrario, porque yo quise ver qué valor de x tiene que ser la función logarítmica, como estaba mencionando, la función exponencial para que me dé entonces es el resultado. Ahora, en el siguiente, yo tengo acá que este vale 1,4. Es el que me dio el resultado. ¿Qué valor tiene que ser x para que al momento de elevar 4 a la x me quede el número 4? 1. 1. Entonces, es como pensarlo así. Para que me dé el número 4, yo tuve que elevarlo a la potencia 1. ¿Okay? Es así como funciona el logaritmo. ¿Okay? Ahora pasemos al número siguiente. Y yo les pregunto, ¿qué valor tuvo que haber sido x para elevar 4 a la x me quede 16? 2. 2. Entonces, para que me dé 16, yo tuve que elevarlo a la potencia 2. ¿Okay? Ya tenemos esto que está acá. Es por eso que nos queda, como quien dice, en forma de espejo o entre comillas al revés, porque no es como tal al revés, la función logarítmica y la exponencial. Porque vean cómo están relacionados los datos. Si aquí las x iban de 0, 1 y 2, aquí las y valen 0, 1, 2, 3, etc. Y las x aquí iban saltando bastante drásticamente en el caso de la exponencial. En la logarítmica es las x las que están, aquí las y, disculpen, en la exponencial iban saltando drásticamente. Aquí las x en la exponencial va saltando drásticamente. ¿Ok? ¿Ya se entiende el cómo están relacionadas estas cosas? ¿Todavía no?
Ya, profe. Ok, de todos modos, más adelante vamos a tratar de relacionarlos un poquito más. Pero esto es para responder la pregunta que nos estaba haciendo el compañero. Profe, pero no se puede cambiar de lugar. O sea, si De- regresa a la gráfica, es como cambiar de lugar o sea, los puntos. Por ejemplo, en el primero es 0,1 y en la función logarítmica es 1,0. ¿Solo se cambia de lugar? Solo entre comillas, sí, entre comillas estas son muy básicas, sí, es solamente como cambiarlas, es lo que mencioné. De hecho, lo mencioné hace un momentito, dije, si vemos que en la exponencial nuestros valores de x van de 0, 1, 2, 3, en el caso de la logarítmica, las y van de 0, 1, 2, 3. En el caso de la función exponencial, digamos, los saltos que daban eran los de y, o sea, daban saltotes tremendos, ya nos damos cuenta que es 1, 4, 16. En el caso de lo que viene siendo la función logarítmica, las x son los que dan esos saltos tremendos. ¿Ok? Como quien dice, si pudiéramos decirlo así, pero no es tan sencillo de verlo con funciones muy complicadas, pero en estas básicas sí podemos decir que solo estamos intercambiando los valores de las x y las y. Es por eso que son inversas, pues. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ahora, ya que vimos un poquito adelantado el cómo se están relacionadas estas funciones, podemos notar algo bastante impresionante en cuanto a lo que es el dominio y el rango de esta función. El dominio y el rango. Aquí tenemos unas características que debemos de considerar al momento de calcular dominios y rangos. Si recordamos, la función exponencial como tal no estaba limitada. ¿A qué se refiere una persona cuando dice que no está limitada? Que puede ser todos los números reales. ¿Ok? Una función exponencial tenía como dominio todos los números reales. En cambio, el logaritmo va a estar limitado, va a ser lo contrario. ¿Ok? Vamos a tener aquí a un dominio limitado que vamos a tener que resolver una inecuación para poder determinarla. En el caso del rango de la función exponencial estaba limitada. ¿Ok? Teníamos como que una limitación en ese aspecto. Por ejemplo, teníamos como un intervalo de dónde a dónde íbamos a obtenerlo. Por ejemplo, las primeras era de 0 a infinito, o de 0, o de menos infinito a 0, o del valor c a infinito, o de menos infinito al valor c. Eso se dice que está limitado, está acotado. Pero lo que viene siendo la función logarítmica es lo contrario. Ahí vamos a tener que el rango de la función logarítmica son todos los números reales. Y esto para cualquier función logarítmica que yo quiera. Vamos a tener que siempre su rango va a ser todos los números reales. Vuelvan a decirlo. Notemos cómo es lo contrario de la función, en este caso, exponencial. Y esto se debe a que son espejos. Es por eso que aquí nos queda contrario esos aspectos. Eso se debe a justamente lo que dijo la compañera de que los valores de x, nos fijamos que aquí en la función logarítmica están quedando como los valores de y. Y los valores de y en la función logarítmica están quedando como los valores de x. Al hacer este cambio de que las x ya no son x y que las y ya no son y, por así decirlo, obviamente cambia el dominio y el rango de las funciones y las cambia en ese aspecto. Entonces, ya el rango de la función logarítmica va a ser todos los números reales, a diferencia de con la función exponencial. Y a diferencia de la función exponencial que tiene su dominio todos los números reales, la logarítmica va a estar limitada. Vamos a tener que hacer algún proceso matemático, es donde empezamos a hacer talacha para poder determinar lo que viene siendo su dominio. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a entender qué es esa cosa que nos menciona aquí, que es el argumento de una función logarítmica. Cuando yo tengo una función logarítmica, la que yo quiera, por ejemplo, el logaritmo base en 3 de x más 1, supongamos, esto que está aquí, muchachos, esto que está aquí dentro del paréntesis se le conoce como argumento. ¿Ok? Las funciones logarítmicas
las funciones trigonométricas tienen algo que se le conoce como argumento. ¿Okay? Todas esas funciones tienen argumentos. En este caso, que estamos centrados en este momento con los logaritmos, eso que está dentro de mi paréntesis representa el argumento. Esto es lo que vamos a tomar o vamos a agarrar y lo vamos a expresar como una inecuación que vamos a tener que resolver para poder determinar su dominio. Voy a borrar esto que está acá y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, determina el dominio y el rango de la función logarítmica f de x base 2 de x más 1. Aquí es donde empieza la talacha, ¿eh? Y mi pregunta es, ¿quién les dio modelación matemática 1? El maestro Manuel, creo. Ok, entonces, si fueron con Manuel, sí vieron inecuaciones. Ahora, entonces, para buscar el rango, vamos con lo más fácil. ¿Cuál es el rango de esta función logarítmica? Que me digan. Todos los reales. Así de sencillo, todos los números reales. ¿Por qué? Porque aquí está puesto, todas las funciones logarítmicas tienen su rango en todos los números reales. Así de sencillo. Entonces, el rango ya lo terminamos. Lo podemos expresar de dos maneras. Rango igual a todos los reales, así tal cual. O podemos expresar rango igual a las y's que pertenecen a los reales. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas que lo quieran expresar es correcto. Hay una tercera forma, rango, ¿ok? Viene siendo las y's que pertenecen al intervalo de menos infinito a infinito. Cualquiera de estas formas que quieran expresarme el rango es correcta. O me ponen que son todos los números reales, o me dicen que las y's pertenecen a todos los números reales, que es lo que significa esta segunda, o la primera, que las y's pertenecen al intervalo de menos infinito a infinito, que realmente eso representa los números reales. Así que cualquiera de estas tres formas es válida. Como lo quieran poner en su tarea, no pongan las tres, cualquiera de estas tres que pongan en su tarea, cuando les pida calcular, digamos, el rango de una función logarítmica, sería válido. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Perfecto. Ahora vamos con el dominio, que es lo complicado. Y digo complicado porque va a depender mucho de la función logarítmica y el argumento, qué tan complicado va a ser determinar su dominio. En este caso es una bastante básica para comenzar. Y agarramos el argumento, que es x más 1. X más 1. Me dice el punto número 3 que tengo que escribir la inecuación x mayor a 0. Entonces, este simbolito que voy a poner, este de acá, siempre lo tengo que poner hacia ese lado. ¿Okay? Repito, siempre tengo que poner ese simbolito hacia ese lado para iniciar a hacer mis ejercicios, para iniciar a hacer mi inecuación. Siempre de los siempre. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Ahora, pues empecemos a tratar de resolver esta inecuación. En este caso es bastante sencillo. Las inecuaciones, recordemos que se resuelven entre comillas como las ecuaciones básicas o las ecuaciones cuadráticas, porque en ocasiones van a aparecer cuadráticas. Recordemos que se resuelven, repito, de una manera muy, pero muy similar. Entonces, si yo quiero tratar de resolver esta inecuación, la voy a tratar de ver como si fuera una ecuación. Paso el 1 del otro lado cambiándole su signo y me quedaría como x mayor que menos 1. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, muchachos? ¿Seguros para que no se vayan a perder? Sí, profe. Perfecto. Ahora, como ya tenemos esta parte que nos dijo que la x es mayor que menos 1, hay que interpretar esto en forma de intervalo, porque esto es una inecuación. Yo quiero saber el intervalo solución de lo que viene siendo mi dominio. En este caso me dice x es mayor que menos 1. Entonces, para que entendamos, la x puede ser por ejemplo, el 0, porque 0 es más grande que menos 1. Puede ser el 1, puede ser el 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, el número más pequeño es el número 1. Y el número, entre comillas, número más grande es infinito. Porque es lo que les comentaba, son todos los números más grandes que menos 1. Y realmente hay una infinidad de números que son más grandes que menos 1. Ya mencioné algunos, está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar, solo le escribimos esto para que le dé un poquito de elegancia. Las X que pertenecen del menos 1 a este infinito. Este es el dominio. ¿Hasta aquí alguna duda? X vale infinito, profe. ¿Cómo? La X vale el infinito. No, la X no puede valer el infinito. Te dice que los valores que puede tomar la X van del menos 1 hasta el infinito. O sea que si tú das, digamos, un valor demasiado grande y tú piensas que es el último valor que puede tomar X, la verdad es que no. Va a existir un número aún mucho más grande que ese que va a tomar la X. ¿Y cuál es el último valor que va a tomar la X? No lo sabes. Nunca vas a saber cuál va a ser el último valor porque eso se sigue extendiendo más y más y más y más. Es por eso la X no puede tomar el valor de infinito, porque el infinito no es un número, es un concepto. Entonces la X está nada más diciéndote que, bueno, el número más grande que exista acá, no lo sé. Por eso te voy a poner que es infinito. Es como que una manera matemática de expresar de que esta cosa no va a acabar. Entendí, profe. Gracias. ¿Nada? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Ok, vamos entonces a la siguiente diapositiva, si ya no hay dudas, para que pasemos a que ustedes traten de resolver algunos de estos. Vamos a escribir dos sencillitos para iniciar. El día de mañana nos vamos a enfocar en esto. E de x igual al logaritmo base en 4 de, por ejemplo, 2x más 1. Va a ser el primero. Y el segundo va a ser h de x igual al logaritmo base 7 de lo que viene siendo 7x entre 2 menos 1. Ok, a darle ustedes solitos, traten de pensarlo. Profe, hay que encontrar el dominio y el rango. Sí, dominios y rangos, pero ya sabemos el rango cuánto es, así que enfóquense en el dominio. Ok.
¿Cómo va, muchachos? Ay, profe, la verdad, en esto sí ya es más complicado. A repasarle todo lo que vieron con Manuel aquí sí nos va a servir bastante. Todo lo que vieron con la maestra Manuel les va a servir demasiado. Y si estamos todavía en inecuaciones lineales, se les puede poner inecuaciones cuadráticas, que ya es un rollazo más fuerte. Vamos a resolver este para que quede como que entendido en estos minutos. Lo voy a hacer un poquito rápido, así que vamos a tener que cada uno analizarlo por nuestra cuenta en nuestra casa si no tenemos idea de qué fue lo que se hizo. Tenemos 2x más 1 mayor a 0. El 1 lo pasamos del otro lado cambiando de este modo su signo, dejándolo como 2x mayor que menos 1. Hasta aquí todo sencillo, solamente pasamos el otro número cambiando su signo. El número 2 está multiplicando a la x. Por lo tanto, para pasarlo al otro lado, tiene que dividir. Eso es algo de ley en ecuaciones o inecuaciones. Entonces nos va a quedar como x mayor que un medio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Ahora, como x está diciendo que es más grande que menos un medio, quiere decir que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos que inicia desde menos un medio, es el número más pequeñito, y termina hasta el infinito, porque sigue creciendo esto infinitamente. Entonces ya tenemos el dominio de esta función. ¿Hasta aquí alguna duda? Esperemos que no haya tantas. Bien, para este lo voy a tratar de hacer igual rapidito. Lo planteamos y ahora pasamos a este del otro lado cambiando su signo. Este, como está dividiendo, pasa multiplicando. No se preocupen que eso lo vamos a estar trabajando mañana igual. Y nos quedaría como 1 por 2. Y este, como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Esto nos quedaría, muchachos, 1 por 2, nos quedaría 2 entre 7. Nos dice que las x tienen que ser más grandes que 2 séptimos. Entonces puede ser, por ejemplo, el número 2, tal cual, porque el 2 es más grande que 2 séptimos. Puede ser el número 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tendríamos que las x pertenecen desde el número más pequeño, que es 2 séptimos, hasta infinito. Y se acabó. ¿Dudas, muchachos? Maestro, me perdí donde puso esta de 7x entre 2 es mayor a 1. Ahí me perdí. El 7, como está multiplicando a la x, tiene que pasar del otro lado dividiendo. Es de ecuaciones. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, pero ya mañana mejor. Sí, perfecto. Les voy a dejar un video que realmente ese video, si no lo quieren ver, espero que mañana no me estén preguntando, y lo repito, el cómo resolver inecuaciones. Va a ser un video que les va a servir para repasar inecuaciones que ya tengo grabado, de cómo resolver estas inecuaciones, para que repasen. Vamos a empezar con las lineales y las cuadráticas, en esas nos vamos a enfocar. Y si se los comento ahorita, es prácticamente una tarea que tienen que hacer, porque mañana si veo que hay muchas preguntas sobre cómo hacer las inecuaciones, yo voy a darme por entendido que no vieron el video y yo voy a seguir explicando de manera normal el cómo calcular el dominio y el rango de estas funciones. Porque si se las voy a dejar y vuelvo a repetir, es por algo en específico. Si sus preguntas son en cuanto a cuentas o cosas de ese estilo, sí lo voy a estar respondiendo, pero si veo que las preguntas son demasiadas en cuanto a, en general, los intervalos y todo eso, pues voy a tener que dedicarme a dejarles tarea de modelación matemática 1, porque entonces no entendieron nada de modelación matemática 1, muchachos. Entonces eso está bastante mal. Nada más lo comento para que pues no haya tanto problema, ¿no? Mañana. A ratito les voy a dejar el video, no se preocupen. Tengo una hora libre en un ratito y lo voy a estar dejando ahí. ¿Okay? Nos vemos entonces.